ir acatando las decisiones fiscales y judiciales aun cuando nos parezcan arbitrarias. Estamos en la comunicación con el abogado de Betsy Chávez, el doctor Erwin Sicha. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás, Pedro? Doctor, mucho gusto poder conversar con usted en estos momentos. Cuéntenos, por favor, las diligencias que se sigue realizando en estos momentos en torno a su defendida, la expresidenta del Consejo de Ministros. Sí, hoy día hemos tomado conocimiento aproximadamente a las 3 de la tarde de la resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Hemos dado lectura a los argumentos y nosotros consideramos que existe una interpretación incorrecta de los elementos de convicción que sesgadamente ha presentado el Ministerio Público, ¿no? Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de conversar extendidamente con mi patrocinada por la distancia, pues ella se encuentra en la ciudad de Tacna y nosotros en la ciudad de Lima. Pero apenas tengamos esa oportunidad, entendemos, porque así lo hemos conversado preliminarmente, que se interpondrán las acciones legales que correspondan para cuestionar la decisión en sede constitucional. Sin embargo, se cumple el tema de que no hay un arraigo domiciliario, no hay un arraigo laboral y por lo tanto es una de las causas que ha motivado al Poder Judicial a que se dicte esta prisión preventiva. No ha sido puesto en cuestionamiento. El arraigo laboral sí, pero lo que a nosotros nos parece sumamente contradictorio es que a ella, en su condición de abogada, se le exija tener un estudio jurídico, cuando ya la propia Sala Penal Permanente, en un caso anterior, indicó que a un abogado no se le puede exigir lógicas de arraigo laboral desde una perspectiva de un trabajo dependiente y formal, porque la abogacía no necesariamente se ejerce de esa manera. Y mi patrocinada, antes de ser congresista, ha ejercido la labor de abogada y después de que ha sido suspendida, ha venido ejerciéndolo. Y ese fue el sustento principal por el que se declaró como acreditado el arraigo laboral en la primera instancia por un juez supremo también. Y se usa mucho, por ejemplo, el tema del libro que viene escribiendo Betsy Chávez como argumento de que tiene un trabajo en estos momentos. ¿Esto es así, doctor Sicha? No. El libro nunca ha sido presentado como elemento para acreditar un arraigo laboral. Ella siempre ha estado vinculada a la labor académica. Ella siempre ha escrito, o viene escribiendo también para un diario de circulación nacional, pero eso no lo hemos utilizado nosotros como argumento para sustentar un arraigo laboral. El arraigo laboral se ha sustentado desde un inicio a partir de su trabajo como abogada, lo cual está plenamente acreditado y no ha sido ni siquiera cuestionado. Y lo que nos parece raro es que a ella se le exija tener un estudio jurídico para que se acredite un arraigo laboral de calidad, como señala la Corte Suprema. Ya, ¿y tenían ustedes casos, por ejemplo, que demuestran ante el Poder Judicial que ella está en este momento patrocinando, que ella está en estos momentos defendiendo, como para que se diga como abogada en estos momentos se está trabajando? Por supuesto, en primera instancia nosotros presentamos recibos por honorarios, que esa es la manera en la que un abogado en cierta medida acredita los ingresos que tiene por los conceptos o por los trabajos que realiza, ¿no? Pero eso fue presentado en su debida oportunidad. Sin embargo, ya ha sido variada esa comparecencia que en su momento le terminó beneficiando a ella con la libertad. Ahora está tras las rejas en esos instantes. No creo ¿Qué medidas? Que la haya terminado beneficiando. Yo creo que era lo correcto, una decisión de acuerdo a ley. Nosotros estamos en desacuerdo, evidentemente, con esta decisión. Eso no implica que vamos a desacatarla, porque el comportamiento procesal, reitero, que ha tenido la ciudadana Chávez Chino, siempre ha sido en ese sentido. Cuestionar las decisiones que nos parecen incorrectas e injustas, pero a su vez ir acatando las decisiones fiscales y judiciales aun cuando nos parezcan arbitrarias. Creo que ese es el modo justamente de evidenciar que nos encontramos frente a un Estado constitucional y democrático de derecho. Estamos en desacuerdo con las decisiones, pero tenemos que acatarlas porque eso es lo que corresponde en el marco del Estado de Derecho en el que nos encontramos. La entrega voluntaria de Betsy Chávez ante la decisión de la orden de captura que había determinado el Poder Judicial, ¿es una estrategia para que una siguiente apelación ella recobre su libertad? En sede penal, mejor dicho, en la jurisdicción ordinaria penal, ya no hay un recurso impugnatorio adicional, ¿no? Nosotros vamos a cuestionar, y eso hemos hablado preliminarmente, ya en sede constitucional, porque consideramos que se han vulnerado los derechos fundamentales de mi patrocinada, pero eso no tiene nada que ver con una estrategia. Eso es lo que siempre Betsy Chávez ha mostrado como comportamiento. Siempre nos hemos sometido a las decisiones de las autoridades fiscales y judiciales
siempre hemos coadyuvado con el esclarecimiento de los hechos, y nosotros como su defensa técnica también siempre hemos recomendado ese tipo de comportamiento, porque eso es lo que nos compete. Nosotros como defensa técnica, nosotros no defendemos a personajes políticos propiamente o a ideologías políticas. Nosotros defendemos a ciudadanos que, como tú, como yo, como cualquier persona, pueden estar sujetos a arbitrariedades por parte de los poderes públicos. Y esa es la razón por la que nosotros señalamos que, indistintamente de los personajes políticos o de las ideologías políticas, nosotros defendemos personas. Ya, y esto para ustedes es una arbitrariedad del Poder Judicial. Disculpe. Esto es una arbitrariedad del Poder Judicial para ustedes. Me parece que, por supuesto, es una arbitrariedad porque es el resultado de una interpretación errónea de los elementos de convicción que sesgadamente ha presentado el Ministerio Público, porque, por ejemplo, se señala que ella habría estado o habría intentado dirigirse a la Embajada de México, cuando sobre ello la testigo Natalie Vázquez, que supuestamente indica que el edecán le habría indicado que se estaban dirigiendo a la Embajada de México, luego también señala que la misma edecán le dijo que habrían llegado a la Embajada de México, y ¿sabe qué? Eso se desacredita con los propios registros del GPS que ha presentado el Ministerio Público, que dan cuenta de que nunca se dirigieron a la Embajada de México, pero además la otra testigo que también señala a la Corte Suprema, que refiere que la señorita Milagros Talledo, que también es un testigo cuyo elemento de convicción fue presentado por el Ministerio Público, señala cuando le preguntan por qué le habría contado la edecán, indica que la edecán lo único que le dijo es que ni siquiera sabía dónde se dirigían. Entonces, entre estos dos elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, existen serias contradicciones, y pese a ello ni siquiera se ha citado a declarar a la edecán, que hubiese podido zanjar la discusión. Ya, pero entonces, claro, es cierto lo que usted menciona, porque hay una presunción de que se quería fugar, una presunción de que va a entorpecer la investigación si es que ella terminaba entrando a la Embajada de México. Y el reporte fue básicamente la ruta que se había dado a conocer a la Fiscalía en el marco de la investigación, de que se estaba dirigiendo a la Embajada de México y que luego se fue para el Congreso. Y que luego se fue para el Congreso. Ella se fue al Congreso, evidentemente salió por prolongación Tacna, dado que calles estaban cerradas, tuvieron que buscar otra ruta de ingreso, pero eso lo ha declarado y lo ha explicado el testigo Jean-Pierre de Laura Quintana, quien estaba acompañando a la señorita Betsy Chávez en el vehículo en el que se transportaba. Claro, pero hay dos voces ahí que se contradicen. Entonces el Poder Judicial da por mayor peso a la voz que indica que Betsy Chávez iba para la embajada y no precisamente para el Congreso. Es que ahí hay un problema, porque el testigo Jean-Pierre de Laura Quintana era un testigo presencial a donde se estaban dirigiendo. En cambio, la señorita Natalie Vázquez supuestamente escuchó de la edecán, y esta declaración se contradice con la otra declaración que presenta el propio Ministerio Público, quien indica que el edecán ni siquiera sabía dónde se dirigían. Ya. Entonces, ¿frente a qué estamos? Si existe una duda de esta manera, si existen divergencias, contradicciones entre todos estos testimonios, habría que ponderarse de una manera mucho más adecuada, mucho más cautelosa, a cuál se va a dar mayor valor probatorio. Ya, doctor Sicha, espérenos por favor unos segunditos, no nos corte la comunicación, que queremos compartir con ustedes en estos momentos un reciente tuit publicado por el Ministerio Público que lo ponemos inmediatamente en la pantalla. Sexto despacho de la Fiscalía Penal de Tacna inició investigación contra los que resulten responsables por los presuntos delitos de lesiones y robo en agravio de dos periodistas que cubrían información en los exteriores del domicilio de Betsy Chávez Chino. En un segundo tuit mencionan lo siguiente. Ahí está el primer tuit que publicamos, en este momento compartimos. Y hay una segunda publicación que precisamente sostiene que asimismo dispuso realizar las diligencias urgentes y necesarias luego que los presuntos agraviados Javier Rumiche Gómez y Silvio Alvis Parroa, corresponsables de dos medios de comunicación de Tacna, presentaran la denuncia correspondiente. Esto ante el hecho que habíamos mencionado, que por las pruebas que se había finalmente recopilado en las grabaciones y fotografías, tenían que ser identificadas las personas que durante la diligencia policial de detención y traslado de Betsy Chávez hacia una carceleta del Poder Judicial tenían que finalmente responder por la forma agresiva, violenta con la que actuaron contra un grupo de periodistas que estaban cubriendo estas incidencias. Doctor Sicha, retomando la comunicación con usted y agradeciéndole la paciencia, yo quiero ir al tema de fondo. Ya sabemos la parte técnica, lo que van a argumentar ustedes y lo que en la siguiente instancia van a presentar como recurso, como una violación, una arbitrariedad en contra de su defendida. Sin embargo,
para muchos Betsy Chávez sí sabía del golpe de Estado, algo que ella no niega. Pero es algo que tiene que ser esclarecido con el tiempo. ¿Qué le dijo Betsy Chávez al respecto de esto? ¿Qué le dijo? Hasta el momento ella ha señalado que no tiene participación alguna. Hasta el día de hoy, incluso después de la notificación de la resolución de segunda instancia, nos ha vuelto a reiterar lo mismo. Y nosotros no evidenciamos mayores elementos de convicción que puedan sustentar lo contrario. Incluso le podríamos señalar que muchos de los elementos de convicción que ha recabado el propio Ministerio Público y que nosotros hemos aportado, dan fiabilidad a lo que señala mi patrocinada. Ya. Porque ella sale del lugar donde se encontraba con el expresidente Pedro Castillo, estaba sorprendida por lo que había pasado y de eso dan cuenta muchos testigos, ¿no? Luego de ello se dirige a su despacho, pregunta qué había pasado, nadie daba información de la situación, ella sale con su decán y sus colaboradores, se dirigen al Congreso de la República, antes de irse al Congreso de la República, redactan la carta de renuncia y luego se dirigen con sus colaboradores al Congreso de la República. De eso, por lo menos, está acreditada su versión en todos los actuados del Ministerio Público. Ahora, acá no hay mayor discusión en la prisión preventiva, porque eso no ha sido el objeto procesal en segunda instancia respecto a si tiene participación o no, sino respecto a una posible fuga o un posible peligro de obstaculización en el proceso, lo cual desde nuestra perspectiva es absolutamente inexistente. Sin embargo, las cámaras de seguridad que en su momento se dieron a conocer al doctor Sicha mostraban una Betsy Chávez coordinando, yendo de aquí para allá, cruzando Palacio de Gobierno, disponiendo la ubicación de la cámara para el mensaje. Negado, ¿no? De eso, por ejemplo, ¿es posible, doctor Sicha, que su defendida Betsy Chávez, que ya cumple prisión preventiva desde el día de hoy, es posible que ella no sabía de qué es lo que exactamente Pedro Castillo iba a decir en ese mensaje a la nación, siendo ella la que estaba coordinando precisamente esa transmisión? Eso es lo que ella nos ha señalado hasta el momento, pero déjame señalarte acá, Pedro, que todo lo que tú dices que has visto en las cámaras de seguridad, y que yo también lo he visto, y que creo que todo el Perú lo ha visto, eso mi patrocinado lo declaró el 10 de diciembre de 2022, antes de que aparezcan esos registros fílmicos que aparecieron recién este año. Entonces, eso no es un informe, no es una información adicional a lo que ella ya había comunicado al Ministerio Público en su declaración. No, eso es lo que nosotros te podemos dar de una defensa técnica, porque te reitero, nosotros no defendemos personajes políticos ni ideologías políticas, defendemos a las personas. Y en este caso, por lo menos, tenemos esos elementos de convicción que desacreditan la tesis de imputación de la Fiscalía y por lo menos me parece que corroboran mínimamente la versión de mi patrocinada. Ya, entonces, a ver, pero doctor Sicha, a ver, usted nos quiere decir con eso de que Betsy Chávez, es una suposición mía, es una cuestión subjetiva mía, que Betsy Chávez habría sido, no sé, embaucada por Pedro Castillo, sorprendida por Pedro Castillo, porque para que ella coordine un mensaje a la nación por canal del Estado es por pedido del presidente. No, lo que ella ha señalado correctamente es que ella llega a la presidencia del Consejo de Ministros, luego fue llamada por el expresidente Pedro Castillo, y que le indicó que por favor llame a los medios de prensa, y eso es lo que ella hizo. Y eso, como te digo, ella lo declaró el propio 10 de diciembre de 2022. Ella indica que comenzó la lectura del mensaje de la nación, que el presidente, y eso lo indicó en su declaración, le dijo, será un mensaje de la nación. Ella comunica que va a ser un mensaje de la nación. ¿Y ella como presidenta del Consejo de Ministros no sabía de ese mensaje a la nación, del contenido de ese documento? Hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta horas de la tarde del día de hoy que hemos conversado, es lo mismo de lo que nos ha venido señalando durante todo este tiempo desde que nosotros hemos asumido su defensa. O sea, que no sabía. Nos ha dicho lo contrario y no tenemos mayores razones objetivas para dudar de ello. Ya, pero sí, yo entiendo. Usted va a defender sobre la versión de Betsy Chávez y prepara su estrategia legal sobre la misma. Sin embargo, a ver, en el ideario, en el imaginario popular, uno dice, es la presidenta del Consejo de Ministros. Es la que tiene que estar al pendiente de lo que pasa en el país y lo que tiene que informar o recibir como información del presidente de la República. Si el presidente me dice, Betsy, voy a dar mensaje a la nación, llama a canal que traiga cámara, inmediatamente, transmisión, en vivo, no grabado, tiene que ser en vivo, disposiciones que Betsy Chávez daba, mensaje a la nación, y la presidenta del Consejo de Ministros no se toma la molestia en el cargo que ocupa de preguntarle al presidente, ¿y cuál es el mensaje que va a dar?
¿De qué va a decir, de qué manera se va a dirigir al país? ¿Qué es lo que le va a decir a los peruanos? Si te das ¿No le cuenta, preguntó Pedro, nada? estamos entrando a un escenario de especulaciones y conjeturas. Y yo Una creo que conjetura ninguna bastante información válida, puede ser porque se privada. trata de una No, defendida que era presidente del Consejo de Ministros. pero eso pueden ser conjeturas válidas justamente para la opinión pública, pero no para un proceso penal. Sí, yo entiendo Una esa persona parte. puede ser privada de su libertad en base a conjeturas y especulaciones, y de eso no hay absolutamente ningún elemento de convicción. Incluso el señor Pedro Castillo autorreconoció su responsabilidad frente a un diario internacional e indicó que nadie sabía más que lo que él había preparado, ¿no? Entonces me parece a mí que, si bien es cierto, la opinión pública tiene todo el derecho en una sociedad democrática de dudar, de poner en cuestionamiento a sus autoridades públicas conforme corresponde, incluso de criticar las actuaciones públicas, lo que no se puede hacer en un proceso penal es especular, conjeturar y en base a estas meras suposiciones afectar derechos fundamentales como la libertad personal de una persona. Te reitero, Pedro, nosotros no defendemos acá al personaje político en sí mismo, ¿no? Nosotros defendemos a la persona y no nos importa la ideología política, y es por eso que hacemos una labor estrictamente técnica. Jamás me has escuchado a mí hacer una defensa ideológica, una defensa política, pero lo que sí hacemos es defender técnicamente a las personas, porque consideramos que acá, por lo menos, no han existido razones objetivas, mínimas ni suficientes, para dictar una prisión preventiva contra Betsy Chávez Chino. Rebelión, conspiración como delito tentativo. ¿Qué opina? Es una cuestión que creo yo deberá solo ponderarse cuando se delimiten exactamente qué fue lo que ocurrió el 7 de diciembre. Porque hay que distinguir entre infracciones constitucionales y delitos. Una infracción constitucional no necesariamente es un delito. Un acto político no necesariamente es un delito. Entonces, yo creo que en su oportunidad, habiéndose delimitado los hechos, teniendo por acreditado lo que se haya postulado como tesis de investigación por parte del Ministerio Público, recién podré también dar un juicio de valor válido, coherente, respecto a si lo que ocurrió el 7 de diciembre de 2022 constituyó un delito de rebelión o por lo menos de conspiración para rebelión. Que hasta el momento, por lo menos creo que tampoco subyacen muchas luces de que se habría configurado. No, me parece sí que el señor Pedro Castillo es responsable políticamente por lo que ocurrió, ¿no? Ha cometido muchísimos errores y, de ser el caso, él tendrá que responder por sus responsabilidades políticas, constitucionales y penales, de ser el caso, pero por lo que él ha cometido no pueden responder otras personas. Y yo entiendo yo entiendo, doctor Sicha, que usted también prepara su defensa sobre la base de una imputación bastante grave, no solamente los delitos, sino también el quiebre del orden constitucional, en este caso del golpe de Estado. ¿Cómo puede, y no quiero ir sobre su ámbito laboral, sino quiero entenderlo, cómo es posible defender la inocencia de una persona que participa de un gobierno que quebró la Constitución? Pero es que cada uno en derecho penal, estimado Pedro, asume su propia responsabilidad. Es un principio del derecho penal general, ¿no? Básico, que es el principio de culpabilidad. Cada uno es responsable por sus hechos propios. Y Betsy Chávez es responsable de lo que hizo. Penalmente por los hechos de los demás. Entonces, ella, a lo que nos ha señalado hasta el momento, es que no ha tenido intervención en estos actos, y te reitero, hasta el momento no hemos advertido elementos de convicción que nos digan lo contrario. ¿Betsy Chávez va a ser trasladada aquí a Lima? A una persona así es porque justamente cada persona es responsable solo por lo que ha cometido, y de lo cual hasta este momento no existe evidencia objetiva suficiente que acredite que ella haya tenido responsabilidad penal en estos hechos. Doctor Sicha, ¿Betsy Chávez va a ser trasladada a una cárcel de Lima o va a quedar en Tacna? Hasta el momento, Pedro, te comento que ella, entiendo, va a estar dejando el día de mañana en la ciudad de Lima, porque se tiene que poner a disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ¿no? Y será derivada al Instituto Nacional Penitenciario, en la cual se fijará el centro de reclusión en el cual estará pasando estos días, que esperemos que sea corto, si realizamos las acciones constitucionales, pero creo yo que es importante tener en cuenta de que nosotros vamos a respetar las decisiones judiciales,
vamos a acatarlas, aun cuando podamos estar en desacuerdo y tener divergencias con los fundamentos que han sustentado esta decisión. ¿Hay una hora específica que ya sabe usted en la que va a ser trasladada a Lima desde Tacna a Betsy Chávez? Por una cuestión de seguridad y de reserva, sí tenemos conocimiento, pero tampoco lo vamos a hacer público, porque es importante tener en cuenta de que por lo menos las autoridades tacneñas, las autoridades policiales tacneñas, han actuado, y eso me ha pedido Betsy Chávez rescatar, han actuado de una manera, se podría decir, tan adecuada, tan idónea, con respecto a los derechos de mi patrocinada, que no la han sometido al escarnio público como se suele hacer en otros lugares del país. Betsy Chávez, la que está tuiteando en este momento el doctor Sicha, porque hay redes sociales que ella maneja y que siguen habiendo publicaciones. ¿Puede ¿Cómo tuitear? qué redes sociales, disculpa? En Twitter, por ejemplo, hay publicaciones que se han visto. Twitter. No, ella no tiene Twitter. ¿No tiene Twitter? ¿Las publicaciones que salen a su nombre? Nos ha comunicado. No, una cosa que cualquier persona puede crearse una cuenta con tu nombre, Pedro, eso no significa que seas tú. Buena la precisión y la corrección del caso de ser así. Para terminar, doctor Sicha, ¿qué recurso exactamente va a presentar y ante qué instancia? Eso lo vamos a coordinar ya con mi patrocinada cuando podamos conversar extensamente, pero ya no se puede hacer nada a nivel de la jurisdicción penal ordinaria, pero sí lo vamos a hacer en sede constitucional. ¿Y qué es lo último que le dijo Betsy Chávez para terminar? Nada, que ella está tranquila, ella confía en su inocencia y además ella está segura de que esta decisión se va a revertir. Creo que es importante tener en cuenta que incluso cuando ella ha salido por medio de televisión siendo conducida a la dependencia policial, ha mostrado esa serenidad y esa tranquilidad que la caracteriza. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches. 9:30. Bueno, yo quiero tomar unos segunditos, Álvaro, sobre lo que acaba de decir el abogado Edwin Sicha, abogado de Betsy Chávez, con esta información de que Betsy Chávez no tiene Twitter. Somos seres humanos, no somos infalibles. Pero si esta información es cierta de que no tiene Twitter, a pesar de que hay una cuenta que con todos los detalles pareciera ser de Betsy Chávez y que se lo toma como oficial, de haber incurrido en un error, pedimos las disculpas del caso. Primero que nada, Betsy Chávez, por tomar palabras que no son de ella, y segundo, la opinión pública por escuchar cosas que realmente no corresponden a la red social del expresidente del Consejo de Ministros, que en este momento se encuentra tras la reja. La disculpa del caso, eso nos hace aún mucho más humanos.